Bienvenido a una lección sobre las propiedades de las líneas paralelas. Los objetivos son definir los diferentes tipos de ángulos formados por líneas transversales y paralelas, así como también cómo se relacionan. Y luego estableceremos el postulado del ángulo correspondiente, que será la base para probar muchas de las propiedades de las líneas paralelas. En el video anterior definimos los diferentes tipos de los ángulos se forman cuando una transversal corta dos líneas. Vamos a seguir adelante y revisar eso, así como establecer cómo se relacionan entre sí. Los ángulos verticales son ángulos no adyacentes formados por dos líneas de intersección, y sabemos desde antes que estos ángulos son congruentes. Entonces, el ángulo 1 y 4 son ángulos verticales y congruentes, así son 2, y 3, 5 y 8, y 6 y 7. Estos son ángulos verticales y también son ángulos congruentes. Los ángulos correspondientes son dos ángulos en la misma posición con respecto a la transversal, pero en una línea diferente, y estos ángulos también son congruentes. Entonces, si vemos el ángulo 1 como si estuviera en la esquina superior izquierda de la intersección de la transversal, y la primera línea negra, el ángulo 5 también está en la esquina superior izquierda de la intersección de la transversal en rojo y la segunda línea negra. Estos son ángulos correspondientes y también son ángulos congruentes, así como el ángulo 3 y el ángulo 7, el ángulo 2 y el ángulo 6, así como el ángulo 4 y el ángulo 8. Estos son ángulos correspondientes y también son ángulos congruentes. Los ángulos alternos internos son dos ángulos en el interior, pero en el lado opuesto de la transversal. Ángulos interiores son los ángulos entre las dos líneas paralelas. Por lo tanto, los ángulos alternos internos serán el ángulo 3 y el ángulo 6, así como el ángulo 4 y el ángulo 5, y nuevamente, estos ángulos son congruentes. A continuación tenemos los ángulos exteriores alternos. Dos ángulos en el exterior pero en el lado opuesto de la transversal. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 8 son ángulos exteriores alternos, que son congruentes, así como el ángulo 2 y el ángulo 7. Y para los dos últimos tenemos ángulos interiores consecutivos, o ángulos interiores del mismo lado. Estos son dos ángulos en el interior, y en el mismo lado de la transversal. Y estos ángulos son suplementarios. Recuerde que los ángulos suplementarios tienen una suma de 180 grados. Entonces, el ángulo 4 y el ángulo 6 son ángulos interiores consecutivos, así como el ángulo 3, ángulo 5, y estos ángulos son suplementarios. Y, por último, tenemos los ángulos exteriores consecutivos, o los ángulos exteriores del mismo lado. Dos ángulos en el exterior, pero en el mismo lado de la transversal, y una vez más estos ángulos son suplementarios. Entonces, el ángulo 2 y el ángulo 8 son ángulos exteriores del mismo lado, que son suplementarios, así como el ángulo 1 y el ángulo 7. Recuerde que la relación establecida en rojo solo es verdadera si las dos líneas intersectadas por la transversal son líneas paralelas. Echemos un vistazo a una demostración de Wolfram solo para reforzar esta idea. Entonces, nuevamente, aquí vemos ángulos verticales en azul, rojo, naranja y púrpura. Observe independientemente de cómo la transversal corta los dos paralelos líneas, los ángulos permanecen congruentes o iguales en medida. Ahora vemos los ángulos correspondientes en rojo, azul, morado y naranja. Y observe que los ángulos correspondientes son congruentes independientemente de cómo la transversal intersecta las dos líneas. Ángulos interiores consecutivos, o del mismo lado, en rojo y en azul. Tenga en cuenta que estos son complementarios, no congruentes. De nuevo, independientemente de cómo la transversal corta las dos líneas paralelas. Luego tenemos el mismo lado exterior, o ángulos exteriores consecutivos en rojo y en azul. De nuevo, estos son suplementarios. Los ángulos alternos internos, nuevamente en azul y rojo, notan que son congruentes. Y luego, por último, tenemos los ángulos exteriores alternativos. Nuevamente notamos que son congruentes. Ahora vamos a demostrar muchos de estos en los próximos videos. Pero para probar esto, primero debemos establecer el postulado del ángulo correspondiente.
Un postulado no está probado, pero se supone que es cierto porque es evidente por sí mismo. Así que vamos a utilizar este postulado en los próximos videos para probar muchas de las relaciones que establecimos anteriormente. Y aquí está el postulado de ángulo correspondiente. Esto indica que si dos líneas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes. Por lo tanto, aceptamos que esto sea cierto sin una prueba. Eso significa que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 6, el ángulo 3 es congruente con el ángulo 7, y el ángulo 4 es congruente con el ángulo 8. Y espero que esto tenga sentido. Si estas dos rectas paralelas están inclinados en la misma dirección, entonces si una línea cortara esos dos, los ángulos correspondientes que se formarían serían congruentes. Seguiremos adelante y nos detendremos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.